Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos lo que dice el Salmo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio en todo momento, en los tiempos de gozo, de tristeza, en medio de cada dificultad que nosotros vivimos, el Señor nos puede sacar con mano poderosa. Así que recordemos siempre ese nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante es poder entender la función que tiene el liderazgo en una congregación, en cualquier lugar donde el Señor esté haciendo su obra. Y bueno, en las últimas enseñanzas que Dios me ha permitido compartir, hemos estado hablando acerca de esto. En la última enseñanza que miramos los personajes que no se podían seguir, que eran Caín, Balaam y Coré, y también estuvimos hablando de un texto que está en Jueces que habla acerca de cuando los árboles del campo iban a elegir un rey, y teníamos los personajes del olivo, de la higuera, también aquella zarza que sí tomó la decisión de enseñorearse sobre los árboles del campo. Bien, creo que es importante que sigamos tocando este tema porque no es el deseo nuestro, digamos como liderazgo, enseñorearnos sobre un pueblo. No es nuestro deseo, o sea, no queremos nosotros ponernos al frente, pero hemos visto a través del tiempo que Dios siempre ha trabajado de la mano con seres humanos, siempre ha tenido un liderazgo al cual le han encomendado una tarea, una labor, y es muy importante para Dios trabajar con los hombres. O sea, siempre ha trabajado de la mano del hombre en lo que tiene que ver con liderazgo. Quisiéramos nosotros que Cristo Jesús descendiera en persona, que se hiciera cargo de su iglesia, o que hubieran ángeles ministrando al frente de una congregación constantemente. Creo que nos evitaríamos algunos inconvenientes, pero también nos saltaríamos un proceso muy importante, y es el proceso de afirmarnos los unos a los otros, por aquella palabra que dice la escritura, que el hierro con el hierro se puede afinar, se puede aguzar. Entonces es importante que entre nosotros tengamos ese liderazgo, nos tratemos los seres humanos entre seres humanos, para que podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas y podamos dar el fruto que Dios quiere. Hay un personaje que quiero que miremos, que es un personaje que está en Primera de Samuel, capítulo 17, y es David. David como el rey que Dios escogió para su pueblo. Y vamos a mirar en Primera de Samuel, capítulo 17, cómo Dios le asignó a él una tarea. Dice allí en el capítulo 17, versículo 34, cuando David está hablando con Saúl, convenciéndolo de que él podía pelear contra aquel gigante llamado Goliat, le declara: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces lo primero que podemos ver en David es que a él se le había asignado una responsabilidad. Él empezó cuidando las ovejas de su padre. Las ovejas finalmente no eran propias, eran las ovejas de su padre, el padre terrenal, que se llamaba Isaí. Le había asignado esta labor, y David tuvo responsabilidad al ejercer esta labor. Entonces, cuando nosotros somos fieles en lo que el Señor nos ha encomendado, sea poco o sea mucho, según nuestra manera de mirar las cosas, podemos ir a la siguiente fase. Dios nunca le va a asignar más, nunca va a poner mayor de su reino, mayor de sus tesoros, nunca va a asignar una responsabilidad más alta a una persona que haya sido infiel en lo primero que se le haya asignado. Entonces vamos a ver a David ejerciendo esta labor primero como pastor de las ovejas de su padre Isaí, y al ser fiel con esa labor, él aprendió
responsabilidades ejerciendo esta labor que había sido asignada para que más adelante fuera designado como el príncipe del pueblo de Dios. Entonces, una de las primeras facetas que podemos ver o particularidades que se mueven en David en este sentido es que él fue muy fiel cuidando lo que no era suyo. Y miramos allí en Mateo, en el capítulo 25, Mateo capítulo 25, cuando el Señor está trayendo a juicio a las naciones, las está llamando así, en el versículo 19. Bueno, eso hace parte de todas las enseñanzas que él está declarando allí. Mateo capítulo 25, versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos que esta persona que se le había asignado aquellos talentos los pudo administrar de la manera correcta, porque sabía no eran sus talentos, sabía que tenía que rendir cuentas a su Señor. Entonces, y él le declara: sobre poco has sido fiel. Y eso que este fue el que más talento recibió 5 talentos, otros recibieron 2 y el otro recibió 1. Aparentemente recibió muchos, pero aquí está declarando: en lo poco ha sido fiel. O sea que hay un galardón para todo creyente, para toda persona que en Dios muestra fidelidad en las tareas que le han sido asignadas. David fue fiel en esa labor como pastor de las ovejas de su padre, para que más adelante Dios le asignara una responsabilidad tan grande como gobernar a un pueblo que declara las estrellas, que declara la palabra, perdón, había llegado a ser tan numeroso como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Entonces él fue fiel en lo poco, cuidando aquellas ovejas, y Dios lo pudo asignar a él como el príncipe de su pueblo. Así que un líder debe ser fiel en lo que el Señor le haya asignado. Número uno, nosotros como liderazgo pues tenemos que ser fiel en nuestros tiempos de búsqueda del Señor. Creo que un líder, una persona que está al frente de la casa de Dios, debe estar atento de tener muy buenos tiempos de búsqueda de Dios, y que en esos tiempos de oración realmente se esté encontrando con Dios, que esté teniendo encuentros verdaderamente profundos con el Señor. Recuerda que la escritura declara: ustedes me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Cuando nosotros oramos, debemos evitar simplemente hacer vanas repeticiones, como el Señor hizo esa advertencia allí en los primeros capítulos de Mateo, de que la oración no podían ser vanas repeticiones. Nuestras oraciones están enfocadas hacia un encuentro verdaderamente con el Padre. De hecho, ayer Mateo declara que el Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando nosotros entramos en oración y permanecemos buenos tiempos allí, va a haber un momento donde los cielos van a empezar a abrirse para nosotros. Obvio que a veces empezamos con muchas distracciones, pero en la manera en que vamos avanzando en la oración, estas oraciones se van haciendo un poco más específicas, más bíblicas, porque debemos orar teniendo en cuenta el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, el deseo que Él tiene al que nosotros oremos. O sea, cómo el Señor con su Santo Espíritu quiere dirigir nuestra oración. Y va a haber un momento donde realmente en medio de esa oración vamos a empezar a percibir a Dios, a percibir su gracia, su fuerza, su poder, a recibir luz y revelación. No se trata solo de sentir emociones o escalofríos, o de sentirme contento simplemente, o de empezar a llorar. Aunque esas manifestaciones de, digamos, de nuestras emociones son muy importantes allí cuando estamos en la presencia de Dios, derramando nuestro corazón delante de Él. Pero hay mucho más que eso. Hay dirección de parte de Dios. Hay poder que viene desde lo alto, que empieza a quebrantar, a romper yugos que pueden estar todavía en nuestro corazón, a romper pensamientos de maldad, tendencias pecaminosas, hábitos pecaminosos. Es un momento donde la unción y el poder del Señor empieza a romper temores,
temores, ansiedades, miedos, empieza a traer una bendición que se empieza a crear a mi alrededor, de manera que después de esos momentos de encuentro con el Señor, todas las áreas de mi vida empiezan a ser muy bendecidas. El área de la salud, el área económica, el área familiar, absolutamente todo. Después de esos encuentros es donde se puede hablar de verdaderamente restauración. Hay parejas, por ejemplo, familias que necesitan ser restauradas, hogares que tienen que ser restaurados por el Señor, esposos que no se entienden, que siempre han estado ahí en una división constante en el corazón, pero cuando esa pareja se muestra fiel en oración a Dios, hasta que lo encuentra, hasta que lo haya, porque Él dijo, ustedes me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón, lo declaró el profeta Jeremías. Así que no se trata solamente de que yo ore al Dios que no me ve o que no me escucha, no se trata de eso, se trata es de orar hasta que la presencia de Dios se hace real para mi vida, hasta que empiezo a tener una relación profunda donde yo le hablo, Él me responde, donde me muestra cosas que son importantes para mi vida, donde me da fuerzas para enfrentar situaciones delicadas que he estado viviendo. Si no es así, si no se dan esos encuentros poderosos con Dios, realmente las vidas nunca van a ser transformadas. Nada realmente sobrenatural va a suceder con nadie si no hay un encuentro real, verdadero con el Señor. Zaqueo, por ejemplo, un hombre, dice la escritura, un hombre recaudador de impuestos que seguramente muy odiado por el pueblo de Israel, dio cambios profundos cuando se encontró con Jesús. Jesús estuvo en su casa y en ese día, ese tiempo que él compartió con Jesús, él pudo declarar, bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si alguno he defraudado, entonces le voy a devolver hasta 4 veces más lo que le haya robado. Y el Señor dijo, verdaderamente ha llegado el reino de Dios a esta persona, a esta casa. ¿Ves? La presencia de Dios trae cambios al corazón, modifica mi carácter, cambia mi carácter, me transforma, me lleva a ser una persona totalmente diferente. Si las personas llevan años en la vida con el Señor y no presentan cambios realmente contundentes, cambios profundos, pienso que no han habido encuentros verdaderos con Dios. Ha habido un encuentro con la religiosidad, tal vez sí hayan deseos de seguir al Señor, pero no ha habido ese encuentro donde se cruza esa línea de lo natural a lo sobrenatural, donde realmente las personas son transformadas poderosamente, donde el dolor desaparece, donde el rencor desaparece, donde la herida es totalmente sanada, donde las vidas son cambiadas. Nosotros no estamos en la iglesia simplemente siendo participantes de una membresía. Hacemos parte de la iglesia porque allí somos edificados y ese bálsamo, ese óleo que es derramado sobre la cabeza, que es Cristo Jesús, que desciende a las barbas y luego desciende a las vestiduras, donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Eso es lo importante de pertenecer al cuerpo de Cristo, que allí recibimos bendiciones y recibimos revelación del Padre y revelación del Hijo. Si no es así, la vida del creyente se convierte en algo muy insípido, en algo que no tiene sentido. Años y años de gente con dificultades en su carácter, con el mal genio, con vicios, con pecados sexuales. ¿Qué sentido tiene ser creyente si la vida no es cambiada, si la persona no es transformada? Creo que no tiene sentido decir que somos creyentes si realmente esa fe y esa creencia no me están llevando a dar cambios contundentes en mi ser interior. Así que debemos mostrar fidelidad, número uno, en esta parte de nuestros tiempos de oración, también en los tiempos de la meditación de la palabra. Recordemos que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Señor le dijo a los escribas, a los fariseos, escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes encuentran salvación, ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos decir que nuestra mente va a ser cambiada si no meditamos realmente profundamente en las escrituras.
Las escrituras son el pensamiento de Dios, nos imparten el conocimiento divino, nos dan una guía, una norma a seguir para que nosotros no nos apartemos del camino. La escritura es la boca de Dios, es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Por supuesto que no la podemos leer como se lee cualquier libro. Debemos leerla con el corazón de Dios, con el alma sedienta de Dios, con un deseo profundo de conocerlo y de entender la escritura. No es para preparar un sermón, no puedo leer la Biblia para compartirle a otros qué piensa Dios, no es simplemente eso, porque la primera persona beneficiada de este libro maravilloso del corazón de Dios aquí en las escrituras soy yo. La palabra debe entrar, como lo declara Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la escritura es viva, es eficaz, es cortante como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Las escrituras enderezan mi corazón, mi mente. Antes de conocer a Cristo, yo pensaba que podía vivir el momento, que podía darle rienda suelta a mi alma en todo lo que deseare. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que no, que hay una norma para los hijos de Dios, que hay un comportamiento especial para su pueblo, que el pueblo de Dios no es igual al resto de la gente, que Dios nos dio su palabra, unos mandamientos, nos dio enseñanza, instrucción, para que seamos distintos a todos los pueblos de la tierra. Así que totalmente necesario que nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones estén conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios, que si tú pesas mi enseñanza, escudriña la palabra, te das cuenta que realmente lo que hablé esté en la Biblia, y si no, rasga, desecha absolutamente todo lo que hayas oído de mi parte. Si lo que te estoy diciendo no está en el libro, entonces deséchalo totalmente, porque no te va a servir para absolutamente nada. No nos vamos a apoyar en las ideas humanas, no nos podemos apoyar en ideas filosóficas, en ideas del hombre. No nos llamó Dios a esto. Toda idea humana, todo pensamiento humano tiende a la perversión. En Santiago, en el capítulo 3, declara que hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, que trae celos, contención, toda obra perversa, pero que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es benigna, llena de buenos frutos, no tiene incertidumbre. Esa es la palabra de Dios que edifica nuestros corazones. También como ministros de Dios, como ese liderazgo que sirve al Señor, nosotros debemos ser fieles con el Señor en nuestras finanzas. Recordemos que cuando el Señor habla acerca de nuestra fidelidad en la economía, declara en Malaquías en el capítulo 3 que la nación toda le había robado. Y ellos: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en tus diezmos y en tus ofrendas. Y dice: trae tus diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, porque había una maldición sobre la nación. Dice: malditos sois con maldición. El Señor está hablando en Malaquías capítulo 3 a toda una nación, diciéndoles: ustedes dejaron de servirme con sus diezmos y con sus ofrendas. El tema del dinero es un tema muy controversial en medio de la iglesia. Tiene mucha censura, tiene mucha crítica, pero hace parte de la palabra de Dios. En alguna época de mi ministerio, tal vez empezando el ministerio, temí hablarle a la gente acerca de los diezmos, de las ofrendas, del manejo de las finanzas, porque decía: ¿para qué vamos a espantar a la gente? ¿Para qué vamos a colocar esta piedra de tropiezo en el corazón? Pero un día el Señor me preguntó: ¿tú por qué le enseñas a la gente que no debe adulterar? Y le dije: Señor, porque tu palabra lo enseña. Me dijo: ¿y por qué le enseñas a no robar o a no fornicar? Le dije: Señor, porque tu palabra lo enseña. Y me dijo: ¿y por qué no les enseñas a diezmar si mi palabra lo enseña? El tema de los diezmos y las ofrendas está en la palabra. Aunque el hombre haya sido fiel, aunque se hayan levantado ministerios despilfarradores, llenos de ostenticidad, llenos de vanagloria, de orgullo,
la maldad del hombre no anula el mandamiento de Dios. Así que si Dios lo estableció y lo estableció para nuestro beneficio, y aparte de eso declara el libro de Malaquías diciendo que malditos sois con maldición. Así que, ¿qué sentido tiene tener un liderazgo al frente que está maldito? Si nosotros como servidores puestos al servicio del Señor, al frente de la casa de Dios, debemos ser los primeros fieles en esta área. Por supuesto, te estoy mencionando varias. Te estoy mencionando la oración, te estoy mencionando la necesidad de escudriñar la palabra. Pero el líder tiene que ser muy fiel en cuanto al servicio al Señor en sus diezmos y en sus ofrendas. Un líder que no ha aprendido a diezmar, no ha aprendido a ofrendar, es un líder que no tiene temor de Dios. Porque en Deuteronomio declara que el fundamento de ese mandamiento es para que el pueblo, la gente aprendiera a temer al Señor, para que aprendiera a tener un respeto solemne por el Señor. Ese temor a Dios es ese respeto que yo tengo por Dios que me evita hacer cosas con las cuales yo lo ofenda. Ese temor me impide deshonrarlo, ofenderlo, ser prudente en mi caminar, pensar antes de actuar, para que mis acciones no vayan a ofender a mi Creador. Por una sola razón, porque si yo ofendo a Dios, si yo contristo su espíritu, el espíritu de Dios ya no me va a charlar con la misma fluidez que me charla cuando estoy en ese respeto solemne por el Padre. No puedo contristar al Espíritu de Dios, no puedo golpear el mundo del Espíritu, porque para mi vida como líder es muy importante tener una relación fresca con Dios. ¿Sí? Para que pueda impartir sobre un pueblo una enseñanza sana, para que pueda impartir bendición sobre la gente que me rodea, para que pueda tener un buen consejo, un consejo sabio y oportuno en el momento en que se debe sentar. Sí, aunque no nos sigan el consejo, pero necesitamos tener un consejo dirigido por los labios del Señor. Así que si un líder no ofrenda, si un líder no diezma, no debería estar en el liderazgo, debe hacerse a un lado y dejarle ese lugar a la gente fiel. ¿Por qué? Porque está en maldición. El Señor declara: malditos sois con maldición. Un líder en maldición, ¿qué puede ministrar a un pueblo? ¿Qué le puede impartir a la gente? Verdaderamente no hay nada que pueda impartir, ¿sí? Tal vez puede fluir desde algún don que el Señor le haya dado, pero nuestro pueblo necesita muchísimo más de liderazgo que simplemente impartición de dones, porque los dones son dados a todos los hombres, declara el Salmo, aun a los rebeldes. Tener un don maravilloso, de pronto un don de sanidad, una palabra de ciencia, palabra de sabiduría, orar en lenguas, es un regalo de Dios. No tienes que ser muy espiritual para tener un don de Dios. Dios se lo puede dar a un rebelde, pero intimidad no la tiene todo el mundo. Dones hasta los rebeldes. Intimidad es diferente en el mundo del espíritu. Para tener intimidad sí se requiere fidelidad, se requiere un camino de rectitud, un camino de justicia, constancia en la búsqueda de Dios, un anhelo por su presencia, porque intimidad se la da Dios a los que le aman. La comunión íntima del Señor es con los que le aman, y a ellos les da a conocer sus secretos. No es a los que tienen dones, talentos, habilidades que el Señor les revela a su corazón. No, es a los que están interesados verdaderamente en honrarle, en agradarle, en tener comunión con el Señor, en hacer lo que es correcto delante de su presencia. Así que si tú estás al frente de un liderazgo, yo te invito a que por favor soluciones este asunto. Sé fiel con el Señor en tus diezmos y ofrendas. Si no vas a ser fiel, habla con tu liderazgo y diles: necesito hacerme a un lado, no soy la persona correcta para estar al frente, porque ¿para qué necesitamos un líder que está en maldición? Seguramente nos va a traer muchísimos problemas y muchas derrotas a la congregación a la cual pertenece o a la cual ministra. Así que por favor enderecemos esta clase de cosas. Hay mucha crítica, hay mucha censura, pero ¿qué nos interesa a nosotros la censura del mundo?
No estoy interesado en la crítica o en la censura del mundo. Estoy interesado en honrar y seguir a Dios, porque el que me va a llevar ante su trono no son los hombres. Las ideas de los hombres cambian. Las ideas de los hombres son hipócritas. Finalmente, no estamos para seguir, digamos, como el lineamiento que la humanidad nos da, porque si a eso vamos, no solamente hay una censura con los diezmos y las ofrendas, también hay una censura porque no nos embriagamos como ellos, porque no fornicamos como ellos, porque no tenemos varias mujeres como ellos, porque no estamos en parrandas, porque no aceptamos los pecados que ellos aceptan. O sea, el hombre sin Dios siempre nos va a considerar locos, como dice la escritura en Corintios, primera de Corintios en el capítulo 2, que menciona que el hombre espiritual recibe las cosas de Dios que le acomoda lo espiritual a su ser interior, pero el hombre de Dios, el hombre que no es de Dios, asume que todo esto es una locura, nos tacha de locos. Así que censure nuestras diezmos, ofrendas, ¿qué más da? Que no nos emborrachamos, ¿qué importa? Finalmente estamos es para servir y para honrar a Dios, no a la gente, no a la gente. Por supuesto que servimos a la gente, guiados por el Señor, pero no dependemos del aplauso, no dependemos del reconocimiento ni del título que este mundo nos pueda dar. Así que, por favor, alinea tu vida en este sentido. Si eres un líder, si estás al frente de una congregación y no estás siendo fiel con esto, abandona tu puesto de liderazgo, porque estás maldiciendo tu lugar, estás maldiciendo el lugar donde estás, vas a ser un estorbo. Perdóname que te diga esto de esa manera que se ve como tan cruda, pero estás estorbando. Déjale lugar a alguien que siquiera, que sea fiel, que tenga la tenacidad, que no le importe el que dirán y que no sea tan mezquino, tan avaro y tan amante al dinero. Así, porque es una manera en que Dios prueba nuestros corazones y nos dice, bueno, ¿qué tanto amas tú el dinero? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tan aferrado estás a las cosas materiales? Entonces tenemos tiempos de oración, buenos tiempos de escudriñar la palabra, tiempos de la fidelidad en mis diezmos, en mis ofrendas, una responsabilidad también frente a la misión que nosotros se nos haya asignado. Allí en Mateo capítulo 25, el Señor hace unas declaraciones que me impactan mucho y me gustan también. En el versículo del 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos una labor que ellos ejercieron, que realmente estaban tan asombrados cuando el Señor les dice: ustedes hicieron todo esto por mí. Y estaban tan asombrados, dije: ¿cómo, cuándo nosotros hicimos esto por ti? O sea, ellos se dedicaron a hacer una labor, la hicieron con cariño, sirvieron a una generación, y el Señor asumió todo ese servicio como un servicio para Él. Porque nosotros no alcanzamos a dimensionar cuánto valor tiene el ser humano en el corazón de Dios. Dios ama al hombre, Dios siente un amor entrañable por el ser humano, de tal manera que en Juan, en el capítulo 3, declara: de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa comparación es la más grande cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Es que su amor es tan grande, tan fuerte, tan alto, que dice, es tan desbordante, dice, que entregó el valor más preciado para el reino, que es Cristo Jesús, el unigénito del Padre, el que lo ha agradado desde la eternidad hasta la eternidad. El tesoro más grande para el Padre fue entregado para rescate de el ser humano que estaba sin Dios. El ser humano ocupa un lugar muy grande en el corazón de Dios. Recuerdo que alguna ocasión escuché una visión que tuvo un profeta, Lawrence Roy, que tuvo una experiencia con el Señor maravillosa. En una visión él ve que el Padre está temblando y se queda temblando por mucho rato, como pensando, había una decisión muy importante que tomar. Y después de ese rato de temblar, metió la mano en su pecho y sacó su corazón y empezó a sacar pedazos de corazón, y de cada pedacito formaba un ser humano. Y dice que lo hacía con tanta pasión, lo hacía con tanto amor, el hombre saliendo de las entrañas de Dios. Y uno dice, no tiene, o sea, no es muy lógica esa visión si la comparamos con la figura de Adán y Eva, que Dios duerme a Adán para sacar de su corazón, de su costado, a la mujer. O sea, Dios mostrando a través de esa figura cómo Él hizo al hombre también, que el hombre salió del corazón del Señor. El ser humano es muy importante para Dios. Todo lo que tú hagas por un ser humano va a ser recompensado de una manera sobrenatural. Dice la Escritura, hasta un vaso con agua. Imagínate, para nosotros en esta ciudad no es difícil dar un vaso con agua. Tenemos de la mejor agua de nuestra nación. No nos vale prácticamente nada dar un vaso con agua. Sin embargo, ese vaso de agua, dice la Escritura, va a ser recompensado sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Todo lo que nosotros hagamos por la humanidad, lo que hagamos por la gente, va a ser recompensado en el momento de traer juicio a las naciones. Dice, tuve hambre, tuve sed. Bueno, todo esto, por supuesto que la Escritura declara que hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Pero no nos podemos enfocar en hacerle bien solo a la familia de la fe. Tenemos gente a nuestro alrededor. Toda persona que está a mi alrededor, que está en necesidad, es mi prójimo. Es mi prójimo. Eso fue lo que le preguntaron a aquellos escribas cuando dio la enseñanza del buen samaritano. El sacerdote y el levita que debían prestar esa ayuda a ese israelita tendido en el piso que había sido asaltado, no lo sirvieron. Pero pasa el samaritano que odia a los judíos, sin embargo ve el dolor, ve la fragilidad del momento de crisis de esa persona y le ayudó. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaron. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona en necesidad, todo aquel al que yo le pueda servir en este momento. Ese es mi prójimo. Así que sí dice la Escritura mayormente a los de la familia de la fe, pero eso no quiere decir que las necesidades de los demás no sean importantes para Dios. Claro que lo son, y también debemos responder a esa necesidad. Así que como liderazgo nosotros no podemos ver la necesidad de la gente y pasar esa necesidad como inadvertida, como si no nos hubiéramos dado cuenta. Si tú te enteras de la necesidad de alguien, es porque a ti se te está encomendando el solucionar ese problema. Así es como funciona el reino de Dios. Tú pasas, ves una persona que tiene hambre y no puedes decir, ay, Dios mío, envíale a alguien que le dé comida. No, ya tú lo viste, te enteraste. Ahora la responsabilidad es tuya. ¿Qué pasa si viste a alguien que no tiene calzado, que no tiene una camisa, que no tiene un abrigo? Bueno, es porque Dios te está dando el privilegio en ese momento de que tú puedas sembrar para esa necesidad, de que tú respondas a esa necesidad. Y cuando tú respondes, cuando Dios te pide que tú entregues algo, no es porque Él te quiera despojar de nada.
No, Él no te quiere dejar en la ruina. Eso es algo que tú estás entregando, es algo que va a ser multiplicado en tu vida, va a ser bendecido, doblemente bendecido vas a ser. Recuerda que la escritura declara que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, recibo una doble porción cuando yo estoy dando, cuando es Dios quien me pone a esa persona necesitada de mi camino y respondo a esa necesidad. Soy muy bienaventurado, pero muy bienaventurado. Así que es de acuerdo a la necesidad de las personas. Cuando Dios te hable de responder a esa necesidad, no lo dudes, no lo dudes. Responde inmediatamente que Dios tiene para ti una recompensa. Entonces estamos hablando de la fidelidad en la responsabilidad, una fidelidad o una responsabilidad en la misión en la cual yo haya sido asignado. Si ocupas un lugar en tu congregación, en la alabanza, en ser ujier, en el aseo, en enseñar la palabra, en la parte de la intercesión, en lo que quiera que Dios te haya asignado, ser responsable. Haz lo que el Señor te dijo para que puedas escuchar esa palabra que dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, así que este liderazgo tiene que ser un liderazgo que presenta fidelidad, que tiene fidelidad cuidando lo que no es propio, cuidando lo que es de Dios. David fue fiel a las ovejas de su padre terrenal y terminó cuidando las ovejas del Padre Celestial. Toda una nación, la nación de Israel, cuidada por este hombre y él siendo fiel en esta labor. En esta responsabilidad que David había recibido, cuidando estas ovejas, varias cosas se desarrollaron, se despertaron en su vida. Cuando tú asumes responsabilidades, tienes una gran oportunidad de conocer cosas grandes, profundas, que antes no conocías. En el servicio a Dios vamos a ser capacitados, hay talentos, dones, habilidades que se van a desarrollar en nosotros, hay riquezas tanto espirituales como naturales, estoy hablando de dinero, verdaderamente dinero, que va a ser puesto en tu mano cuando decides tomar la responsabilidad de servir al pueblo de Dios. Entonces, cuando estamos funcionando en lo que el Señor nos haya asignado, se van a empezar a desarrollar en ti varias cosas. Por ejemplo, en David cuidando ovejas, se desarrolló un gran sentimiento de responsabilidad. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Dice que me pastorea junto a aguas de reposo, me pone a descansar en esos prados delicados, perdón. Unge mi cabeza con aceite, pone a rebosar mi copa. ¿Por qué él habla de esta manera? Porque David era pastor y él se pone en el lugar de una oveja. Lo que David hace por una oveja es lo que empieza David a ver que Dios hacía por él, que lo llevaba a reposar en aguas de reposo, lo llevaba a esos pastos delicados, que estaba pendiente de que no faltara absolutamente nada. Esto es una posición responsable frente a una oveja. David fue responsable frente a las ovejas. La labor de un pastor, estoy hablando de este pastor natural, pues David como pastor no era sencilla. Había una responsabilidad muy grande y él aprendió a ser responsable con esas ovejas, buscando esos pastos que ellos verdaderamente podían comer, porque si tú llevas a una oveja a un lugar donde hay, por ejemplo, hongos venenosos, una oveja se come algo que no corresponde a su dieta, le puede dar un cólico tan tremendo que puede morir. Las moscas incuban sus huevos en las orejas de las ovejas y causan una gran perturbación, un dolor de cabeza impresionante. Así que el pastor tiene que ungir la cabeza de esa oveja con aceite abundante hasta matar esas larvas de esas moscas. Una oveja que cae, por ejemplo, queda patas arriba y no se voltea rápidamente, puede morir asfixiada. O sea, una oveja es tan delicada que necesita que el que está al cuidado de ella tenga supremamente
mucha responsabilidad, que sea una persona supremamente responsable, que haga las cosas con diligencia. Entonces, ¿qué aprendió David? eh, Aprendió a ser muy, muy responsable. Cuando tenemos una tarea asignada y la hacemos como el Señor manda, adquirimos muchísima responsabilidad. También David aprendió a ser muy valiente para enfrentar al enemigo. En el primer capítulo de Samuel, en el versículo 17, David hace unas declaraciones que, por lo menos la primera vez que yo las leí, me sentí muy desafiado. Yo dije, ¿qué clase de hombre es este? Yo quiero ser uno de esos. Qué tremendo, qué es lo que este hombre está declarando. Casi que llegué a pensar como, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es cierto? Allí en el versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Realmente no fue fácil para mí digerir que una persona hiciera esto, que se enfrentara a un león o a un oso de tal manera que le pudiera abrir la quijada con sus propias manos hasta arrebatarle la presa. Me parecía un sueño. Yo dije, alguien, ¿quién va a enfrentar una bestia de estas? Pero luego, cuando David se pone al frente de la batalla y derrota a Goliat casi que sin dejarlo respirar, entendí que sí, que el joven estaba hablando la verdad, que nadie podía enfrentar a un gigante de la dimensión de Goliat si antes no había sido ejercitado en el campo para ser tan valiente como para traer una victoria tan contundente como esta. Así que dije, es verdad, el hombre sí se enfrentó a esas fieras. Así que cuando estamos al frente de un pueblo, cuando una persona recibe un liderazgo, va a tener que enfrentar varios enemigos. Sí, muchos enemigos son los que se levantan, enemigos de mi propio corazón, las adversidades, los diferentes problemas, los demonios se levantan. Nosotros tenemos una generación realmente que está muy cautiva por los espíritus inmundos. Cuando el Señor habló acerca del poder que tiene el Espíritu de Dios, dijo, y vino para dar libertad a los cautivos, cautivos del diablo, mucha gente oprimida. Y cuando nosotros entramos a, digamos, a ser parte de ese grupo valiente que trata con el pueblo de Dios, no es fácil arrebatar la presa a un oso o a un león. Casi siempre que nosotros participamos de alguna liberación o hacemos procesos con personas que han venido endemoniadas, literalmente endemoniadas, o con problemas fuertes, siempre recibimos alguna retaliación, recibimos ataques en el mundo espiritual. Cada vez que participo de una liberación, de acuerdo digamos, como al nivel de liberación, sea entre más alto sea la opresión espiritual, mayor va a ser la confrontación después de esa liberación. El diablo no va a estar satisfecho con que una oveja haya sido arrebatada de su mandíbula o que haya sido arrebatada de sus garras. Por lo tanto, siempre vienen tiempos de retaliación, como de venganza, donde normalmente somos visitados por espíritus inmundos que causan algunos problemas en algunas ocasiones. Normalmente después de esas liberaciones tremendas vienen días difíciles para los que participamos en ellas. Entonces tenemos que aprender a convivir con esta clase de situación, tenemos que aprender a lidiar con los enemigos, tanto los enemigos, como te decía hace un momento, de nuestro propio corazón, como esos enemigos externos, esos enemigos espirituales que se levantan contra nosotros. Pero en el oficio, teniendo esta responsabilidad asignada por Dios, vamos a volvernos muy valientes, muy valientes. El líder de Dios no puede ser un líder que le da miedo estar con la luz apagada, que le da miedo la oscuridad, que miedo una cucaracha, que un bicho, que le teme a todo, porque si le tienes miedo a una cucaracha, a una araña, entonces, ¿cómo va a ser cuando empiecen a oprimirte esos demonios inmundos que te visitan a veces en las noches y que tienen a veces unas formas espantosas, espantosas? Los demonios, algunos parecen humanos, pero hay otros que tienen una figura
terrible, terrible, espantosa, aterradora, de película de terror. Así que si te da miedo una arañita, un bichito, y le tienes miedo a la oscuridad y todas esas cosas, ¿cómo vas a enfrentar un demonio después? Entonces, en esta responsabilidad que Dios te asigna, vas a aprender a ser una persona muy valiente enfrentando a tus enemigos. David también aprendió a soportar la necesidad, a vivir en medio de la adversidad. En Génesis, en el capítulo 31, vemos más o menos una descripción de lo que puede llegar a vivir un pastor ejerciendo esa labor. Génesis 31, del versículo 38 al 40, declara: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Más o menos vemos la descripción de un hombre que trabajó 20 años ejerciendo esta labor pastoral. ¿Qué tuvo que enfrentar Jacob siendo pastor? Dice hambre, tuvo que enfrentar fieras, tuvo que enfrentar robos, atracos, calor, frío, ¿sí? Diferentes situaciones. El liderazgo tiene que aprender a ser resistente en medio de la adversidad. No somos de los que tenemos ese lema que muchas personas no logro entender su pensamiento. Dicen que es que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que como somos hijos del Rey de Reyes no vamos a tener necesidad, tenemos que tener cosas muy lujosas, casas muy lujosas, carros muy lujosos, y que nunca vamos a pasar ninguna necesidad. Una cosa totalmente equivocada cuando leemos la vida de los apóstoles. Cuando vemos la vida de los hombres y las mujeres de Dios, nos damos cuenta que fue una vida un poco diferente, no de esa clase de lujos. El apóstol Pablo pudo llegar a decir: nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y empezó declarando tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Empezó a dar una lista de esas dificultades que normalmente todos tal vez podamos llegar a vivir. Él, como apóstol de Dios, vivió tribulación, persecución, hambre. También lo atracaron. A veces a los hijos de Dios lo atracan y no tiene que estar en maldición uno. A Pablo lo asaltaron, estuvo en naufragios, fue azotado en varias ocasiones, fue golpeado, o sea, vivió dificultades, pero él no decía: no, y yo, tremendo apóstol de Dios, y viviendo estas cosas. No, qué clase de Dios es el que yo tengo. Porque tenemos a veces un liderazgo, un pueblo que realmente se lamenta demasiado. Todo le duele, todo le duele. No, que no hay carne, que no hay pollo, que pandemia, que calor, que frío. Es una constante queja, es un lamento por todo. Un líder así no puede inspirar cosas grandes en sus discípulos. Una persona que se está lamentando todo el tiempo, ¿qué clase de vitalidad y de vigor está infundiendo sobre sus discípulos? Persona que no es que no hemos comido carne, ya llevamos una semana sin comer carne. No, qué horrible comer huevo, qué horrible, que todo le parece horrible. Oye, qué clase de guerrero tú eres, que te estás quejando por todo, por todo. No puede ser así. No es que eres hijo del Rey de Reyes. Sí somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos en el mundo. Estamos en el mundo, y en este mundo vamos a vivir necesidad. El Señor lo declaró, van a tener aflicción, van a ser perseguidos aún hasta para la parte final. Cuando declara la tribulación, menciona que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Entonces uno dice: ay, no, qué terrible es eso. Ya ha profetizado esa parte, como que, pero mira,
El Señor nos está anticipando las cosas, no nos está engañando. Los hijos de Dios también nos enfermamos, también tenemos necesidad, a veces pasamos necesidades, pasamos hambre a veces, podemos llegar a pasar muchas situaciones difíciles y eso no nos hace menos hijos de Dios, no nos hace menos hijos de Dios. Así que por favor bájate del pinche y aprende a asumir la escritura con responsabilidad. Aquí declara que David, como un líder de Dios, aprendió a soportar la dificultad, la necesidad, la adversidad. Otra cosa que hizo este hombre, fantástico lo que Dios hizo con él. Me gusta todo lo que Dios puede hacer con una persona. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 18, cuando se da una descripción de la vida de David, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bueno, menciona varias cosas, pero una que menciona es esta parte de la adoración. Dice que sabe tocar, y cuando hablamos de David como un hombre que sabe tocar, no podemos pensar solamente en el instrumento, aunque fue un hombre que inventó instrumentos musicales para la adoración en la casa de Dios. Por el estilo de vida que llevó David y por el rastro que dejó en los salmos, por ese aroma de adoración que David dejó en los salmos, nos damos cuenta que esa adoración de David no consistía solo en tocar un instrumento. ¿Sí? Tal vez muchas personas que están en grupos de adoración solo saben tocar el instrumento, pero David sabía tocar y sabía adorar al Señor, porque en cada uno de los salmos él levantó una proclama, una exaltación al Señor. O sea, él combinó esta parte musical, los instrumentos musicales, les puso ese toque de unción, esa adoración al Padre Celestial, esa adoración a Jesucristo, de manera que en medio de su adoración y su alabanza hubo una constante profecía de lo que habría de venir. O sea, David fue un profeta que declaró en sus cánticos lo que vendría a través del Mesías. Así que no podemos pensar que solo tocaba un instrumento, sino que David era un hombre adorador, sirvió a Dios de corazón, su alabanza salía desde sus entrañas, su alabanza salía desde lo más profundo de su ser, y nos dio a entender que conocía a aquel al que estaba adorando, y nos dio a entender que la porción de David era Dios. La única exaltación que él hace a personas es la que vemos allí en Segunda de Samuel, cuando él exalta la labor de Saúl y de Jonatán como guerreros valientes, pero de resto en la palabra, en los salmos, toda la adoración, toda la admiración, toda esa contemplación de David se da hacia las cosas eternas, hacia Dios, hacia el Padre, resolviendo y satisfaciendo sus necesidades más íntimas en el Señor. Entonces vemos que cultivó su adoración. David sabía tocar no solo instrumentos, porque pues como les acabo de decir, sus salmos muestran que David verdaderamente era un verdadero adorador. Qué tremendo todo lo que el Señor pide para un liderazgo. Cuando vemos estos liderazgos tan fuertes, vemos lo que Dios hizo con ellos, tenemos un gran ejemplo a seguir. Ser líder no es solamente un título, ser líder es una responsabilidad asignada por el Señor. Y sabes algo, en la Escritura declara: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a tener mayor condenación. Hay un nivel más alto de responsabilidad. Si Dios te asigna un talento te va a demandar 2, 5 talentos. Aquel hombre que fue echado a las tinieblas fue echado por no saber administrar un talento. El de 5 administró 5, el de 2, 2, el del talento no lo supo administrar. Entonces mira que no se trata de la cantidad, se trata es de la responsabilidad que nosotros debemos mostrar frente a las responsabilidades asignadas por el Señor. Así que los liderazgos no son
no son propiamente cosas a desear o anhelar. No, realmente no es así. Son lugares donde Dios pone la gente. Los mejores líderes de las escrituras, como por ejemplo vemos a Moisés, él no quería ese liderazgo. Sí, no, yo no soy, Señor, mande a otro, por favor. El Señor, no, tú sí eres. Gedeón, hombres que el Señor tuvo que cuadrar cosas en el corazón de ellos para impulsarlos. Entre más anhelamos liderazgo, creo que menos estamos preparados para ejercerlo. Pero entre más anhelamos a Dios y menos ese lugar de honor, menos ese lugar de reconocimiento, Dios nos va a poner adelante. Por eso dice la palabra, cuando vayas a la cena, siéntate en el último puesto, para que te tomen y te digan, amén, te tenemos asignada una silla aquí en los primeros lugares, y no te sientes de primero, para que no te digan, oye, qué pena, estás ocupando el lugar de alguien más importante que tú. Qué vergüenza eso, ¿cierto? Entonces, es mejor ser puesto por Dios. Nunca te pongas. Espera el tiempo de Dios para tu vida, porque al estar en el campo de la batalla vas a tener que rendir cuentas por un talento, por 2 o por 5, no importa cuántos Dios te dé, pero es el mismo nivel de responsabilidad. Así que si estamos al frente, somos los más responsables. Debemos estar escuchando a Dios, debemos recibir su luz, su revelación, debemos estar mejor preparados, más capacitados que otros. Jesús le dijo a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no hacen parte de este reino. O sea, nuestra justicia tiene que ser mayor. Nuestras luchas no pueden ser las luchas comunes y corrientes de toda la gente. No podemos estar cayendo en todas las debilidades que cae todo el mundo. No, nosotros ya hemos recorrido un camino y debemos estar más expertos, más sabios, más fuertes, como lo declaramos aquí. Mayor responsabilidad, valentía al enfrentar al enemigo, soportar las necesidades, las adversidades, y tener una vida de excelente adoración, aparte de los puntos que te mencioné anteriormente. Así que, bueno, nos estamos preparando, vamos hacia adelante con toda la fuerza que el Señor nos imparte a través de su Espíritu, pero sí te pido, guárdate, no seas un líder cualquiera, no seas una persona que toma esto livianamente, porque vienen batallas grandes, poderosas. Hay un nivel de autoridad, de unción que está por asignársele a los fieles. Los fieles en este tiempo van a hacer cosas que tal vez nunca se han visto sobre la tierra. El nivel de unción para entrar a corazones de piedra va a ser tan tremendo que ante predicaciones muchas gentes se van a convertir. Pero esa unción y esa autoridad no va a ser derramada sobre gente irresponsable, gente luchando todavía con cosas de niños espirituales que hace mucho tiempo ya tendría que haber resuelto. Esa unción va a ser soltada sobre aquellos que han sido fieles, fieles a Dios y que han permanecido allí constantes en ese caminar sin estar deslizándose detrás del pecado. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que Dios los siga guardando, que los siga bendiciendo. Declaro cobertura sobre sus vidas, declaro cobertura sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias. Deseo que Dios los guarde, los proteja, que como Él lo declaró en la profecía, Él pueda hacer muro de fuego alrededor de ustedes. Que Dios los defienda en este tiempo que es un tiempo malo y que nos libre de toda obra de maldad, de toda enfermedad, de toda dolencia. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas bendiciones.